Buenos días, bendiciones a cada uno de aquellos que pueda ver este video. Saludos desde por acá de cerca de la capital de Texas, de Austin. Saludos para cada uno de mis amigos, mis hermanos en el Señor, mi familia. Esta mañana me he sentido de dar un testimonio más de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, de las bendiciones que Él ha puesto sobre nosotros y pues yo le doy gracias a Dios porque para mí es un privilegio el poder conocer al Dios que conozco y poder ver sus maravillas en tantas y cada una de las cosas que Él ha hecho. En esta mañana yo quiero hablar de lo que pasó o el proceso que hemos pasado con lo que pasó a mi esposa el 12 de octubre del año pasado, que le diagnosticaron cáncer tipo 4. Se fue en Piedras Negras, en México. Y lo cual pues, para mí fue una noticia tremendamente difícil, porque pues en sí cuando me dieron la noticia yo no sabía qué era o qué gravedad era el cáncer tipo 4. Solamente cuando el médico nos dijo, se me quedaron esas palabras bien grabadas en mi mente. A otro día, yo trabajaba como a 1 hora de mi casa y puse un video sobre las situaciones o cosas de tipo de cáncer. Entonces allí me di cuenta de que el cáncer tipo 4 pues era la etapa final, era la etapa ya donde el cáncer pues prácticamente se ha regado a otros lugares del cuerpo y los cuales en muchos casos ya no hay solución. Entonces para mí fue algo bien tremendo, como que me echaron un bote de agua fría y se me vino el mundo para abajo en un ratito. Y me acuerdo yo que a la primera persona que yo le llamé fue a mi hermano Freddy en México. Y le digo, oye, tú que sacas radiografías y qué sabes tú del cáncer o tipo 4. Y él me dice, mira, si yo las radiografías que yo saco pues son del cuerpo, son de los huesos, y pues es de lo que tú me estás hablando, el mamograma pues es diferente. Dice, pero deja, yo averiguo y yo te llamo. Dice, pero ¿de qué es malo? Es malo, dice, porque es el que tenía Nina, mi única hermana que yo tenía, que hacía como 2 semanas había fallecido también de cáncer. Entonces eso todavía fue mucho más tremendo para mí cuando o sea, que me dieron esa noticia, que me di cuenta el nivel que mi esposa tenía. Entonces, y yo no les miento, hubo como 2 o 3 días que yo andaba trabajando, pero a la vez andaba en otro mundo. Era algo tremendo, no sé cómo expresarles lo que yo sentía, pero fue algo tremendo que yo pasé esos momentos. Pero aún, a pesar de esa noticia, mi confianza en Dios, mi confianza en el Señor, siempre ha estado allí. Y yo desde que yo conocí al Señor, desde que Él cambió mi vida, desde que Él quitó el alcoholismo que yo tenía de un día para otro, yo aprendí y conocí un Dios el cual yo no había conocido antes. Pero
Y como les digo, a pesar de esa noticia, yo decía, Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, para ti no hay nada imposible, y tú puedes cambiar los diagnósticos médicos, tú puedes cambiar eso y tú puedes sanar a mi esposa. Y pasaron como 2 o 3 días cuando Dios me dijo, no te preocupes por lo que está pasando tu esposa. Preocúpate por hablar lo que yo te he dado que hables. Preocúpate por hablarle a las personas que el día que lleguen a mi presencia me hayan conocido. Y de ella me encargo yo. Y a la vez, algo que, como dice la Escritura, a veces que Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo cuando oí esa voz, esa angustia que yo sentía, se fue. Aunque obviamente estaba eso, sabe que pues mi esposa estaba pasando por eso, pero ya aquella desesperación, aquella angustia que yo sentía ya se había ido. Y yo solamente confiando en el Señor, y yo le decía a mi esposa, tú vas a estar bien, el Señor te va a sanar. Y pues entonces, como los trámites los habíamos empezado en México, entonces pues yo supuestamente, o sea, el médico había que operar inmediatamente, o sea, lo más pronto posible, porque pues era algo que había que supuestamente, o sea, hacer de ya. Y obviamente hacer más análisis, más de diagnosticar, o sea, todo exactamente qué tipo de cáncer era y pues a operar inmediatamente. Entonces, pero yo le decía a mi esposa, le digo, esto tenemos que hacerlo aquí en Texas, no podemos estar yendo a México, te hagan este tratamiento. Y entonces, cuando sacamos la aseguranza aquí, como un mes después que fuimos ya al médico, y aquí vamos y ya cuando le hacen los análisis, le diagnostican el cáncer tipo 3. Y cuando yo oí esa noticia, yo creí en mi corazón, le digo, mujer, Dios nos ha dado la victoria y Dios te ha sanado. Le digo, vamos a pasar por un proceso, pero yo creo que Dios te ha sanado. Y fue algo bien tremendo en el proceso. Estuvimos viendo cosas con los médicos, que los médicos se quedaban sorprendidos. Y ellos decían, cuando ya empezó con el tratamiento de quimioterapia, los médicos decían, va trabajando excelente, todo va perfectamente. De mi esposa, ella siempre decía, yo estoy sana. Ellos les decía, siempre les decía me recuerdo la doctora que cuando empezamos el tratamiento, que la doctora le dijo, ¿tienes las vacunas del COVID? Mi esposa le dice, no, si te las tienes que poner. Mi esposa le dice, no, yo no me las voy a poner. Le dice, tienes que ponerte. Le dice mi esposa, no me voy a poner nada. Dice, ¿pero por qué? Le dice, primero porque confío en Dios. Segundo porque las vacunas no las garantizan, como pueden ser, pueden que no. Y si le dice mi esposa, a lo mejor en lugar de hacerme bien me hacen mal, si yo no me las voy a poner. Le dice a la doctora, le dice, mira, dice, he tenido pacientes que no se han muerto del cáncer, sino que se han muerto porque la quimioterapia baja las defensas y les ha pegado el COVID y se han muerto del COVID. Dice, tienes que ponerte la vacuna. Y dice, pues no me la voy a poner. Y total, la doctora como que se molestó, pero pues no podía obligar a que se pusiera la vacuna. Entonces pues así pasó. Y a la segunda quimioterapia, pues ándale que le pega el COVID a mi esposa, y pues ella con la quimioterapia, entonces sí se puso bien malita, bien grave se puso. Pero a la vez para ese tiempo, pues ya Dios me había dicho a mí que iba a estar bien. A mi esposa le había dicho lo mismo también. A uno de mis hijos, a Pablo, él
cuando él también, que dimos esa noticia, él empezó también a orar, se metió a ayunar. Y el Señor también le dijo que ella iba a estar bien. Entonces, cuando ella estaba bien malita que le había pegado el COVID y pues con la quimioterapia, fue algo tremendo porque lo que comía lo vomitaba, lo hacía diarrea, porque la quimioterapia es lo que produce también, o sea, todos ese tipo de malestares, más aparte del COVID también, pues entonces fue algo bien complicado, bien difícil. Pero yo me recuerdo que estaba yo sentado a un lado de la cama y Pablo estaba en otro. Y él con aquella paz le dice a mi esposa, dice, mamá, no te preocupes. Si Dios nos ha dicho que tú vas a estar bien, tú vas a estar bien. Lo que estás pasando solamente va a ser para testimonio de lo que Dios va a hacer en tu vida. Pero con aquella paz que lo dijo, que cuando él se salió del cuarto, yo me quedé llorando porque mis lágrimas se me salían. Porque aquella yo al principio también cuando recibí esta noticia, lo que más me preocupaba era él, era Pablo, porque pues él, su condición, o sea, él tiene diabetes tipo 1, y gracias a Dios lo ha mantenido bien, pero a mí me preocupaba porque él en la casa, en la familia, él ha sido mi ejemplo para mí, en la manera de buscar a Dios, de dar siempre pues sirviendo, tratando de servir al Señor, y es el que más en la casa, yo es el que veo que más busca a Dios. Entonces cuando eso pasó yo decía, Señor, que esto que está pasando, que no le afecta a él, que le vaya a afectar, es que él diga que por qué si él te está sirviendo, por qué viene esto. Entonces era algo que también me preocupaba mucho, pero sin embargo cuando vi que fue todo lo contrario, que él más se metió con Dios, más oraba, más ayunaba, era algo que pues para mí estaba eso, o sea, de que obviamente había esa preocupación, pero a la vez había esa de verlo a él, a ellos, a cada uno de mis hijos, también siempre bien, o sea, bien confiados en el Señor, de que el Señor iba a hacer la obra. Y les digo, cada proceso que iba pasando en el hospital, con los médicos, me recuerdo cuando, pues, que les decía que cuando ella le pega el COVID, que pues le hablamos a la doctora y le decimos pues lo que ella tenía. Entonces ella pues primero regañó a mi hija, a la que le habló, que por qué habían esperado tanto para poder llamar, y que tenía que haberla llevado al médico inmediatamente, total. Y pues mi esposa no quería ir ni al hospital, y la doctora le dice, tienes que ir a que te hagan exámenes, que te examinen y que todo esté bien. Total que pues la llevaron, y me recuerdo que del Señor siempre, o sea, en cada cosa siempre andaba poniendo también, o sea, siempre veíamos su mano de él. Me acuerdo cuando ella va al hospital con mi hija, que la enfermera que le toca también era una creyente en el Señor, pues una hermana cristiana también. Y también pues, lo que le dijo fueron palabras de ánimo, y a la vez cuando le hacen los exámenes, que el médico le dice, ¿tú estás en tratamiento de quimioterapia? Dice, sí. Y el médico, o sea, dice mi esposa que él se quedaba como diciendo, pues aquí qué está pasando, porque dice, es increíble, dice, todos tus exámenes salieron perfectamente, tú estás sana, tú no tienes nada, dice. Y que él no entendía cómo otras personas estando sanas, siempre a veces el COVID les afecta órganos, o a veces que pues, causa siempre problemas, a veces pues, a veces difíciles, y él se quedaba que no entendía, porque pues mi esposa salió todo negativo, todo perfectamente bien, y cada examen que le hacía, y siempre todo salía bien. Los médicos siempre se quedaban
pues sorprendidos, ¿verdad? De ver, o sea, cosas que para ellos, pues bueno, pues aquí, ¿qué está pasando? Y como les digo, también el proceso de todo el tratamiento, pues siempre ellos diciendo, y todo va perfectamente, la quimioterapia está haciendo su trabajo, y pues nosotros siempre orando, siempre confiando en el Señor. Y yo le doy gracias a Dios porque yo, yo sé que yo soy una persona que soy muy desobediente. No hago a veces la voluntad de Dios, no hago lo que yo sé que tengo que hacer. Yo sé que desde que yo conocí al Señor, yo creo plenamente de que Él me ha encomendado que hable de su palabra, porque yo sé que eso es lo que Él quiere que yo haga, mas sin embargo he sido desobediente. Hablo, siempre, nunca he negado el poder de mi Señor, nunca he negado y cuando ando, o sea, en el trabajo, cada persona que tengo oportunidad, siempre le hablo al Señor, pero nunca he dedicado un tiempo para servirle, para honrarlo. Mas sin embargo, siempre cuando ha habido cosas o así, yo siempre he visto que Dios está allí. He visto la mano de Dios en muchas maneras, y les digo, con este proceso que pasamos con mi esposa, yo digo, verdaderamente tenemos un Dios que si los tenemos a Él, tenemos todo, porque ahorita, pues ya a estas alturas, yo les digo, o sea, cuando este proceso empezó fue octubre del año pasado, y pues en todo este año que ha estado en tratamiento, hemos visto muchas maneras que Dios ha estado allí, y ya después de que terminó la quimioterapia, la operaron, y pues supuestamente el médico, ya después de todo este proceso, le dice, sí, mira, dice, ya, o sea, dice, es normal que después de todo eso te queda del 5 al 10%. Yo no entiendo exactamente cómo es eso, pero que queda del 5 al 10% de ese cáncer o esa cosa que no me gusta ni mencionar. No sé si es en la sangre, yo no sé, pero que eso queda del 5 al 10%, que eso es normal después de todo el tratamiento y la operación que se hace. Pero lo que yo quería decirle a la gente en este video, en esta que voy poniendo aquí en este momento, es porque yo quiero, o sea, decirle a la gente que podamos depositar nuestra confianza en el Señor, nuestra confianza en Dios, que podamos entregarle nuestro corazón a Dios, porque cuando nosotros creemos verdaderamente en Dios, podemos ver cosas grandes de parte de Él. Yo les digo a mi esposa, primero le diagnosticaron cáncer tipo 4. Cuando él me dice que ella iba a estar bien, le dicen que es tipo 3, ya aquí en Estados Unidos, aquí en Texas. Y cuando ella pasa por el tratamiento de todo, que supuestamente iba a quedar el 5 al 10%, los exámenes o sea, el resultado que de los exámenes es libre totalmente de cáncer, o sea, sin nada de cáncer en su cuerpo, sino que libre totalmente. Los médicos, no me recuerdo exactamente si, porque con mi hija pues, fue con mi esposa a la cita, y entonces los médicos le dicen que su caso no sé si ya lo tienen o lo van a mandar a Houston porque lo están investigando. No, los médicos no entienden qué fue lo que pasó y quieren ver qué fue lo que pasó, o porque ellos no saben por qué ya no hay nada. Cuando el médico le dice a mi esposa de que lo que le ha hecho que iba a caer del 5 al 10, y cuando ve los exámenes y que le dice
es extraño, dice, no hay nada, dice, esto no se ve regularmente, no, nunca vemos esto, dice, no sé qué pasó aquí, pero hay algo extraño, dice, que no hay nada absolutamente. Y mi esposa solo le dice, yo sí sé qué pasó, dice, porque el Señor me sanó. Yo me acuerdo que yo le decía a mi esposa, antes de que la operaran, yo le decía, como yo siempre decirle, pues no sé, mi manera a veces de decirle mujer, o sea, una de mis maneras de hablar con ella, o sea, mujer, tú te vas a operar porque por seguir el orden médico, o sea, obviamente por lo que los médicos dicen, yo le decía, pero tú no necesitas operarte porque el Señor ya te sanó. Y cuando el médico lo opera, después le dice, es extraño, dice, no hice nada, dice, prácticamente no había nada, solo raspé, pero no había nada. Y por eso o sea, tanta cosa que pasó en el proceso, y por eso es que tienen supuestamente estudiando ese caso, que ellos no entienden qué pasó, o qué fue lo que hizo que reaccionara todo eso diferente a favor de que todo, o sea, marchó perfectamente. Y yo lo que le digo a mi esposa, le digo, tenemos que ir y llevarle los exámenes que tenemos de México, porque ellos, esos doctores que ellos están haciendo eso, ellos no saben que ella tenía el tipo 4. Y yo digo, si ellos llegan a saber eso, si están confundidos con el nivel 3, cuando les llevemos los resultados o los análisis que tenemos de México, cuando ella tenía el tipo 4, se van a quedar más confundidos. Y yo al grabar este video, estas palabras, es para animar a la gente, la cual esté pasando por momentos difíciles, que en este tiempo hay tanta situación similar de enfermedades diferentes y tantas personas que están pasando por situaciones tremendas en la vida, que necesitan o necesitamos a veces acercarnos a Dios, confiar en Dios. Y la Biblia dice que cuando tenemos necesidad, que pidamos con fe a Dios, y creyéndolo lo recibiremos. Dice, solamente pidan con fe y creyéndolo lo recibiremos. En otras palabras, cuando tenemos un problema, estamos pasando por algo difícil, una necesidad, que clamemos a Dios, pero verdaderamente confiando en Dios y creyendo que lo que le estamos pidiendo lo vamos a recibir. Porque tristemente yo me he dado cuenta que la mayoría de la gente decimos que creemos en Dios, pero tristemente solamente sabemos de un Dios, sabemos que hay Dios, pero estamos lejos de creer en Él. Yo me he dado cuenta que cuando nosotros tratamos de depositar nuestra confianza en Él, Él jamás nos va a defraudar, Él jamás nos va a dejar olvidados, porque si confiamos en Él, dice que cuando nosotros lo honramos, Él nos honra a nosotros. Y yo digo, al menos yo en lo personal, yo digo que el confiar en Dios es honrar a Dios, y Él lo recibe como una alabanza de nosotros, de parte de nuestra sal. Yo lo siento así, yo lo digo así, de que cuando nosotros creemos a Dios, Él lo recibe, porque Él se goza cuando confiamos en Él. Y a veces decimos, creo en Dios, pero la verdad no tenemos la fe, no creemos de que si le pedimos Él nos lo va a dar, o que Él nos lo va a responder. El yo decir esto es porque yo quiero animar a esa gente que verdaderamente crea a Dios lo que le está pidiendo, que crea que hay un Dios el cual hizo todas las cosas, el cual nos formó dentro del vientre de nuestra madre. Y si creemos en Él, si Él nos formó, Él puede hacer cualquier cosa en nuestros cuerpos, pero tenemos que creerlo, tenemos que clamar, confiar en Él, y venir a Él, o sea, confiando, como dice, acercaos a mí confiadamente.
Y cuando nosotros creamos es cuando vamos a ver cosas grandes. Yo me recuerdo, o sea, tantas cosas que Dios ha hecho. Yo sé que a veces mezclo las cosas, a veces digo muchas cosas, que decir muchas cosas en un rato, pero yo me acuerdo también hace como unos 8 o 10 años, yo estando ya para que me operaran de una hernia que eran como de 3 pulgadas a 3 pulgadas y media. Y yo le decía a Dios, yo, Señor, tú sabes que yo no quiero que me operen. Y yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Yo sé que tú puedes sanarme y que no necesitan que me operen, pero si tú quieres, tú lo puedes hacer. Cuando llegó a la cita ya para que me operaran, después de como 6, 7 citas que tenía las radiografías, que tenía todo y estaba esa abertura ahí estaba. Cuando llego ya a operarme, el médico pues dice, ¿a qué vienes? Pues ahí tienes el récord, que me operes, y mi ceja te reviso. Me revisa y dice, yo no veo nada. Dice, si quieres que te opere, te opero, pero yo no veo nada. Y dice, mira, vamos a dejar todo abierto, cualquier emergencia vienes, pero yo no veo que sea necesario que te operes. Y yo pues había clamado a Dios, Señor, si tú quieres, no me operan, porque yo sé que tú puedes sanar. Y hermano, yo se les contara tantas cosas de las cuales Dios ha hecho. Y por eso yo les digo que hay un Dios real, un Dios que si confiamos en Él hace muchas cosas. Y discúlpeme que a veces cuando hablo así, ¿no? Porque yo le digo, Señor, quítame el chillón. Pero a la vez yo sé que lloro de agradecimiento a mi Dios, porque yo sé que no merezco las cosas que Él ha hecho en mi vida, pero sin embargo, por su amor, por su misericordia, Él haya estado siempre. Él le digo ahorita a mi esposa, ya por la misericordia de Dios, ella está sana. Y todavía los médicos, o sea, ellos, porque supuestamente era la quimioterapia, la operación, y después de todo eso tenían que darle radiación. Y los médicos estaban en que le daban la radiación o que no, que porque ya no lo necesitaba, pero que era mejor que se la pusiera. Y yo le digo a mi esposa, mira, tú no necesitas que te pongan radiación, pero tampoco nos vamos a poner en contra de la ciencia médica. Si ellos dicen que te la pongas, pues póntela. Y al último ellos decidieron que se la van a poner. Y nosotros solo confiando en Dios, y siempre hemos puesto las manos de los doctores en las manos de Dios. Y dijimos, Señor, si ellos, o sea, que ellos sí dicen que me la ponga, pues total no la pongo, pero los ponemos en tus manos. Y nosotros estamos en tus manos, y los médicos acaban de decirle que mejor se la van a poner. Pero nosotros sabemos que lo necesita, pero tampoco no vamos a ponernos en contra de la ciencia médica. Sabemos y creemos que Dios puso los médicos, pero por encima de los médicos está Dios. Y si Él ha hecho todas esas maravillas porque nosotros sabemos de que Él la sanó, eso no tenemos ni la menor duda. Y aún los médicos, ellos no entienden qué pasó, pero nosotros sabemos de que hay un Dios, el cual estábamos clamando, el cual muchos de nuestros hermanos en el Señor estaban siempre clamando, diciendo, el Señor está en control y el Señor va a hacer un milagro. Y siempre nos decían, y cosas que pasaron en el proceso, que pudimos ver que realmente Dios estaba allí. Y pues era lo que yo quería compartir, y animar a todo aquel que esté en necesidad, que clame a Dios, pero que de verdad confíe en Dios, que deposite su confianza, que le entregue su corazón al Señor, y que pueda confiar en Él, buscarlo y confiar de que para Dios no hay imposible. Como les decía hace rato, Él nos formó dentro del vientre de nuestra madre. Él es el que hizo cada uno de nuestros órganos. Para Él no es imposible. Si tenemos algo que no, pues que algo que estamos enfermos, Él nos puede sanar si Él quiere. Solamente tenemos que confiar y pedirle, clamarle,
Y pues que Dios me les bendiga y pues al yo grabar esto es para animar a aquel que esté por tribulación o cualquier tipo de problema o eso, que pueda confiar en Dios, depositar su confianza en Dios. Y aún yo les digo algo, primero confiar en Dios, y aún aunque Dios no hiciera el milagro, pero reconocer lo que Dios vino a hacer por medio de nuestro Señor Jesús, de que Él vino a morir en la cruz por nosotros. Y aún si Dios dice, es el tiempo que yo te quiero conmigo, que yo te quiero y acá, pero saber de que vamos a un lugar mejor, porque si confiamos en Dios, aún en el último momento de nuestra vida, pero si nosotros depositamos nuestra confianza y recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como el que murió por nosotros en la cruz, dice la Escritura, dice que el morir es ganancia porque vamos a la presencia de Dios. Así es que yo les animo y cualquier situación que sea la que estemos pasando, confiar en Dios, y aún que no haya solución para el problema o la enfermedad, confiar de que si vamos de este mundo, partemos de este mundo, vamos a la presencia de Él, porque así lo dice la Escritura, y yo lo creo plenamente, de que si hemos confiado en Él, que el partir de este mundo es ganancia porque vamos a su presencia. Así es que con eso los dejo, que Dios me los bendiga, bendiciones. Y pues yo sé que esta plática y esto que yo había dicho que iba a poner un ministerio de evangelista, que es, su nombre es SS, y esto es lo que les quiero decir hoy, lo que Dios hace. Y pues que Dios me lo bendiga y bendiciones.